serle en gratitud. Bien, entonces, tenemos un último tema que vamos a tocar. Mencioné al principio de la clase, a veces la Biblia describe esta justificación de formas distintas. Entonces, vamos a ver unos versículos que hacen eso para aprender la diferencia entre la justificación objetiva y la subjetiva. Y esto, por cierto, va a ser en sus proyectos finales. Entonces, si quieren apuntar algunas cosas aquí, yo sé que es al final de la clase, pero um, hay una sola justificación, un solo veredicto de inocente que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Pero la Biblia describe dos aspectos diferentes de esta justificación. Y vamos a ver dos versículos que demuestran eso. Primero, 2 de Corintios 5:19. Pablo dice ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Este es uno de los muchos versículos que nos enseñan que Cristo en la cruz ganó perdón y salvación por todo ser humano. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Aquí Pablo dice, del mundo, Dios en Cristo no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Es decir, Cristo ganó un veredicto de inocente por todo ser humano de todo tiempo. Esa es una forma en la cual la Biblia describe la justificación. Cristo ganó un veredicto de inocente para todo ser humano de todo tiempo. Sin embargo, la Biblia también enseña que no todos seremos salvos. Y eso porque hay versículos como Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es que uno recibe este veredicto de inocente y el beneficio de él? Pablo dice que es por la fe, por medio de la fe. Los que creen recibirán esta justificación. Los que no creen, aunque Cristo ganó un veredicto de inocente por ellos también, lo están rechazando por no creer en Cristo. No recibirán el beneficio de ese veredicto y se perderán. Entonces, para aclarar un poco aquí, Cristo ganó un veredicto de inocente, justificación para todos. Los que creen recibirán el beneficio de esa justificación. Ese veredicto de inocente será suyo. Los teólogos han expresado esos dos aspectos de la justificación en estos términos. La primera es la justificación objetiva. Objetiva porque la Biblia enseña que el mundo entero es el objeto del perdón de Dios. O sea, Cristo, cuando vino, no vino solo para pagar por los pecados de unos pocos, ni un grupo, sino por el pecado de todo el mundo. El mundo entero es el objeto del perdón que Cristo ganó en la cruz. La justificación subjetiva es llamada subjetiva porque un sujeto, un individuo, recibe personalmente el perdón, la justificación, solo por medio de la fe. Entonces, justificación objetivo, el mundo entero es el objeto de la obra salvadora de Cristo. Él ganó perdón y salvación, un veredicto de inocente para todos. La justificación subjetiva, uno personalmente, un sujeto, solo recibe el beneficio del perdón, recibe como suyo el veredicto de inocente cuando llega a creer en Cristo como su Salvador. Muy bien. Hasta allí entonces, yo creo que vamos a tomar un espacio más para preguntas, un minuto, 2 minutos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre justificación objetiva y subjetiva?
Creo que esta distinción es importante en cuanto a nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no pagó por los pecados de todo el mundo, entonces no podríamos evangelizar. Porque ¿qué mensaje traería yo a un pecador? Solo podría decir, puede ser que Cristo te salvó. Puede ser, no sé, si tú eres entre los que los pecados que Cristo pagó o no. Ese no es un evangelio verdadero. El hecho de que Cristo ganó un veredicto de inocente para todo ser humano, eso es la base del evangelismo. Ahora yo puedo ir al pecador y decir, Cristo pagó por tus pecados, cree en Él y serás salvo. Ese es el evangelismo, ¿no? Pero también la justificación subjetiva nos impulsa a hacer evangelismo, porque un incrédulo tiene un tesoro, tiene un veredicto de inocente con Dios, pero si no cree eso, será perdido para siempre. Entonces alguien tiene que decirle, alguien tiene que compartir la buena nueva con él para que él crea y así recibir el beneficio del veredicto de inocente que Cristo ganó por él también y ser salvo con nosotros. Entonces, a lo mejor eso les ayuda a ver el lado práctico de estas dos enseñanzas bíblicas en cuanto al evangelismo. Excelente. Vamos a escuchar preguntas de Gustavo y Abdón y luego terminamos y podemos continuar el martes que viene. Gustavo, primero, que levantó su mano Gustavo. Sí, profesor, hay la justificación subjetiva. Ahí Ujú. dice que el sujeto recibe personalmente este perdón por medio de la fe. Cuando una persona eh, eh, tiene que ser perdonada, tiene que tener fe en sí. O, por ejemplo, nosotros buscamos a una persona y esa persona no tiene fe, no va a ser perdonada. ¿Sería Sí, así? precisamente. Sí, el que cree recibirá el beneficio de la justificación y será salvo. El que no cree no recibirá ese beneficio, no será salvo. Justificación objetiva, ¿cómo sería? Cristo pagó por los pecados de todas las personas, de todos tiempos, hizo el mundo entero el objeto de su perdón. Ujú. Claro, él se Exactamente. sacrificó por nosotros. Sí, es la verdad bíblica que Cristo ganó perdón y salvación para todo ser humano. Ujú. Ah, sí, ya lo entendí. Ahí lo entendí. Muchas gracias, Ok, profesor. perfecto, excelente. Muy bien. Abdón, por favor. Gracias, pastor. Tendría que haber, ¿tiene relación esto de la obediencia activa con la obediencia pasiva? Esto de lo que es la justificación objetiva con la justificación subjetiva. Perdón, pastor. No, es buena pregunta. La única conexión es con su obediencia activa y pasiva. Cristo ganó la justificación por todos. O sea, su vida perfecta en nuestro lugar como nuestro sustituto, su muerte en la cruz en nuestro lugar bajo nuestro castigo. Eso fue como él ganó el veredicto de inocente para todos. Pero aparte de eso, no hay otra conexión acá. Ujú. Ok, gracias. Buena pregunta. Tenemos que terminar. Ya estamos a la hora. Los que tienen sus manos en el aire levantadas, si quieren esperar después de la oración y despedirnos, puedo tomar sus preguntas también. Pero terminemos con una oración, perdón, una conclusión entonces. Aquí tenemos las tres agrupaciones de iglesias que estamos estudiando en este curso. Cómo recibimos la justificación, cómo somos declarados justos con Dios. La Iglesia Católica enseña que es por medio de una combinación de la fe y nuestras obras. Vimos la cita de nuestra confesión luterana por medio de la fe sola. Somos obras, somos justificados. En iglesias reformadas protestantes, algunas sí enseñan correctamente que es solamente por medio de la fe en Cristo. Otras
también enseñan que es una combinación de nuestra fe y de nuestras obras, igual que la Iglesia Católica. Entonces, ahí el resumen de lo que aprendimos hoy. Ahora sí podemos terminar en oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por pagar tan alto precio para rescatarnos de nuestros pecados y el castigo que merecíamos por ellos. Am, Cuando nos damos cuenta del amor que nos has mostrado y nos tienes aún, cuando vemos la profundidad de tu sufrimiento en nuestro lugar, todo para ganar nuestro perdón y para que estuviéramos contigo en el cielo. No podemos hacer otra cosa, pero responder en gratitud, con obediencia en nuestras vidas, motivada por el Evangelio. Pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a siempre preservar esta verdad preciosa del Evangelio, que somos declarados inocentes por medio de la fe en ti y no por nuestras obras, para que nosotros no solo podemos tener paz y seguridad en cuanto a nuestra salvación, sino también para que podamos compartir esa paz y seguridad con otras personas que no lo tengan. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. 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 En este Amén. momento podemos despedirnos los unos de los otros y luego tomo unas preguntas más.